Bienvenidos a Rusia en Voz Alta, yo soy su anfitrión, Rainer Matos, y comienzo con una recomendación para ustedes para que sea más digerible el episodio de hoy, que es bastante complejo. Quizás se los debía haber recomendado la vez pasada, pero bueno, vayan a YouTube y busquen lo siguiente: Primera Guerra Mundial, guión, Frente Oriental, 1914-1918, guión, Every Day, del usuario Cherepashka Shusha, así como suena, Cherepashka Shusha. No me pagan, no hay conflicto de interés, solo créanme que me lo van a agradecer. Les va a servir mucho para entender el conflicto en el frente oriental, que es muchísimo más interesante que el occidental, donde durante 4 años Francia y Alemania estuvieron sin moverse, básicamente. En el frente oriental sí hubo mucho movimiento, van a poderlo ver allí día con día, van a poder ver incluso el momento en que estalla la Revolución de Octubre de 1917 en Rusia y cómo cambia la situación por completo. Si ven el video mientras escuchan esto, quizás les ayude todavía más. Pero bueno, como nota aclaratoria, las fechas que voy a dar hoy pertenecen al calendario juliano que tenía Rusia en ese entonces todavía, que estaba 13 días atrás del gregoriano, por eso a lo mejor pueden no coincidir con las que ustedes vean en el video del todo. Pero bueno, habiendo dicho esto, comencemos a hablar sobre las revoluciones de 1917 y la guerra civil. Habíamos dicho que a partir del verano de 1915 empiezan los reveses para Rusia en la guerra. Se pierde Galicia, Alemania ocupa buena parte de las fronteras occidentales, desde Polonia hasta las afueras de Riga. Hay 3 millones de bajas en el ejército ruso, cae Rumanía a fines de 16, lo cual obliga a Rusia a desviar recursos en favor de el único aliado transfronterizo que tenía. Comenzarán incluso los intentos por utilizar argumentos nacionales para proyectar influencia en poblaciones enemigas. ¿A qué me refiero? Desde agosto de 1915, el zar permite que en el debate público ya se hable de Ucrania. Él mismo comienza a llamarle así a Ucrania en un telegrama, con la idea de anexarse la Galicia austriaca, donde vivían ucranianos. Se habla incluso de dar concesiones a la Iglesia uniata greco-católica. O sea, mencionar a Ucrania tenía su lógica porque el término Pequeña Rusia no le decía nada a los ucranianos de Galicia, pero usando el término nacional, pues sí había una estrategia para atraerlos al proyecto imperial ruso. Esta es una medida desesperada ante la pérdida de Galicia en el otoño de 1915. Este tema de las nacionalidades entre proyectos transimperiales va a ser muy importante en este momento y después. En fin, esa es la situación de guerra para fines de 1916. Luego estalla la Revolución de febrero de 1917, el día 23, por esta protesta de mujeres que ya describimos la vez pasada. Ya no voy a entrar en detalles. Pero bueno, en cuanto el hermano del zar, el príncipe Mijaíl, rechaza la corona, a menos que se la ofrezca una asamblea constituyente, el bloque progresista de la Duma decide erigirse en comité temporal y luego en gobierno provisional el día 3 de marzo de 1917, es decir, hacerse cargo del gobierno temporalmente en lo que se organiza una elección en todo el país para una asamblea constituyente, con la idea de ofrecerle la corona a Mijaíl. O sea, la idea es seguir siendo monarquía, pese a este breve interregno del gobierno provisional. De eso vive el gobierno provisional, de esa promesa de llevar a buen término la asamblea constituyente, de crear una constitución, etc. Se va a formar entonces un gabinete pluripartidista. Alexander Guchkov, que ya dirigía el Comité Industrial Militar, pasa a ser ministro de Guerra y Marina, obviamente. ¿Sí? Este es el punto de llegada desde aquella hambruna de 1891, lo recordarán, en el que esa sociedad civil y los grupos liberales empiezan a hacerse cargo del gobierno finalmente, ya sin el estorbo que para ellos representaba el zar Nicolás. El primer ministro va a ser una figura conciliadora, el príncipe Georgi Lvov, que era un viejo líder del partido cadete, viejo liberal.
La izquierda estaba representada también en el gabinete con Alexander Kerensky, aquel abogado socialista muy popular, miembro del Partido de los Socialistas Revolucionarios, los SR, que se va a convertir en ministro de Justicia. El gobierno provisional tenía dos objetivos: organizar las elecciones para la Asamblea Constituyente y, por supuesto, continuar la guerra. Y sobre todo la idea de llevar la guerra a buen puerto. Estos liberales están diciendo: nosotros sí sabemos cómo suministrar al ejército, cómo hacerle, cómo administrar para ganarle a Alemania y a Austria, ¿no? O eso creían. Para conseguir ambos objetivos había un problema central, que era el Soviet de Petrogrado, que revivió 12 años después de su fundación y que ese sí va a tener sus propias elecciones entre consejos de obreros, soldados y campesinos. Va a tener una legitimidad propia, muy amplia, entre sectores populares. Muy pronto, el Soviet de Petrogrado, emitiendo órdenes a otros soviets del país, va a dominar la revolución. Para mucha gente va a ser mucho más legítimo que la Duma o que el gobierno provisional. Originalmente el soviet lo dominaron los mencheviques, los marxistas moderados, y los socialistas revolucionarios, que, recordemos, se enfocaban en la revolución campesina. La mayoría de los votos campesinos iban para ellos. El soviet aprobó el 1 de marzo la orden número 1, que llamaba a respetar las órdenes del gobierno provisional en asuntos militares, siempre y cuando esas órdenes no contradijeran las órdenes del soviet. Y es que muchos soldados, al saber que había habido una revolución, al enterarse de que el zar abdicó, comenzaron espontáneamente a dejar sus puestos, a amotinarse contra sus superiores, a abolir rangos en el frente, a democratizar sus regimientos. Así que, en realidad, la orden número 1 lo que buscaba literalmente era orden en las filas. Para este momento el soviet todavía no se oponía tanto a proseguir la guerra. Ese sentimiento va a ir decayendo conforme avance el año y lo veremos a continuación. En abril de 1917 ocurren dos cosas importantes. Una es que Estados Unidos entra en la guerra, y en buena medida por la Revolución Rusa. El presidente Woodrow Wilson queda convencido finalmente de que a partir de que ya hay una Rusia democrática, entre comillas, la contienda ya es un tema civilizatorio entre las democracias, Inglaterra, Francia, Estados Unidos y ahora Rusia, contra los imperios europeos vetustos, Alemania, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, ¿sí? Esto también hace que Alemania empiece a buscar salidas, que Alemania busque estabilizar el frente oriental contra Rusia. El gobierno alemán llega a un acuerdo con Lenin, el líder de los bolcheviques, que estaba exiliado en Zúrich, Suiza, para enviarlo a Rusia y que lleve su mensaje pacifista al soviet, y si se puede, que tome el poder y que saque a Rusia de la guerra. Y le llegan a dar dinero a Lenin. A los alemanes ese plan les va a salir casi a la perfección. Es impresionante ese asunto. Una vez en Rusia, Lenin publica sus llamadas tesis de abril, en las cuales llamaba a derrocar al gobierno provisional por ser burgués, a hacer la revolución social, a dar todo el poder a los soviets. Y en realidad, para este momento, solo una minoría de los delegados al soviet pensaban como Lenin en aquel entonces. Incluso se oponían varios bolcheviques a estas ideas. Y no estaríamos hablando de esto de no ser porque este señor va a tomar el poder en octubre siguiente, ¿sí? En mayo, el gobierno provisional tuvo su primer cambio de gabinete, en el cual el socialista Kerensky, que también era vicepresidente del Soviet, por cierto, como miembro de los SR, va a pasar al Ministerio de Guerra. Y va a ser aquí muy interesante la dinámica entre la guerra mundial y la política rusa. Como ministro de Guerra, Kerensky va a encabezar una nueva ofensiva contra Alemania a mediados de junio, otra vez con la idea de reocupar la Galicia austríaca con casi 1 millón de hombres, como había sido la ofensiva de Brusilov un año atrás. En los primeros días de esta nueva ofensiva, el ejército ruso avanzó,
Pero a las 2 semanas comenzaron las pérdidas y de hecho vino una contraofensiva austrogermánica y se perdió territorio que nunca se había perdido en casi 3 años de guerra. Fue un desastre esto. De hecho, y esto es importantísimo, lo pueden ver en el video que les recomendaba, el día 3 de julio, o 16 de julio gregoriano, que es el día en que llega la noticia a Petrogrado de que la ofensiva ya empezó a perder terreno, exactamente ese día estallan protestas de miles de trabajadores, casi 500,000 de trabajadores en Petrogrado contra el gobierno provisional. Muchos con la idea de derrocar al gobierno provisional, marchando con el eslogan leninista de todo el poder para los soviets. Ahora, no se ha podido determinar del todo que los bolcheviques orquestaran esta protesta masiva. No sería extraño, pero lo que sí es que el gobierno provisional va a culpar a los bolcheviques directamente y a Lenin, que tuvo que huir a Finlandia disfrazado porque se ordena su arresto. El gobierno provisional llamó a los bolcheviques agentes alemanes, con lo que pues minó su reputación, sobre todo entre sectores moderados que todavía les daban el beneficio de la duda de alguna forma, no tanto dentro del campo socialista. Pero bueno, estas protestas fueron reprimidas por el gobierno provisional y tanto mencheviques como los socialistas revolucionarios, los CCR, estuvieron a favor de esto. Cosa que pues varios manifestantes vieron como una traición de estos partidos a la causa socialista. ¿Sí? Esta conmoción que pasó a la historia como los días de julio comenzó a traer más apoyo a los bolcheviques. Pese a esta vacilación de Lenin en si apoyar o no esas protestas, pero también sobre todo por el fracaso de la ofensiva de Kerensky en el frente galiciano. Los días de julio cambiaron todo el panorama político en Rusia. Los cadetes liberales salieron de la coalición gobernante que quedó en manos de socialistas moderados, de los SR, de mencheviques, y al final renunció también el primer ministro, el príncipe Lvov. Pese a que fracasó su ofensiva, Kerensky se convirtió en primer ministro de Rusia el 7 de julio de 1917. Su prestigio todavía era bastante alto. Había un culto a su personalidad muy importante. Kerensky se veía como el líder de la Revolución de Febrero. Uno de sus primeros actos para contener al ejército, después del desastre que fue la ofensiva, fue nombrar al general más prestigiado, Lavr Kornilov, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Kerensky pensaba que de esta manera podía calmar las aguas en el ejército, pero el general Kornilov tenía otros planes. Que también era muy popular el general Kornilov, tenía fama de ser del pueblo, ¿no? Y bueno, basado en esta popularidad, acelerado por la caída de Riga en manos alemanas el 21 de agosto, el general Kornilov encabeza un intento de golpe de Estado contra el gobierno provisional para tratar de establecer una dictadura militar, para restablecer el orden en el país, pero después de 3 días este intento de golpe de Estado fracasó. Kerensky ordenó repartir armas al Soviet de Petrogrado para resistir el golpe en conjunto. Incluso se repartieron armas entre los bolcheviques. Muchas de esas armas quedarán en su poder, ¿sí? Y al final Kornilov y sus allegados fueron arrestados, pero el gobierno de Kerensky quedó todavía más desacreditado, pese a que logró sobrevivir este golpe. A todo esto Kerensky va a tratar de darle una salida política. El 1 de septiembre instala un directorio de 5 miembros, es decir, una insinuación al bonapartismo francés. ¿Sí? Y este directorio declara a Rusia una república y anuncia que la elección para la Asamblea Constituyente famosa será por fin el 17 de septiembre. Y aquí Kerensky parecía que estaba, en opinión de muchos, haciendo las cosas al revés. La Asamblea Constituyente era la que determinaría si Rusia sería monarquía constitucional, parlamentaria o república. Pero él se adelantó para sacar ventaja, pensando que
podía conducir el momento histórico a su favor. Kerensky literalmente empezó a aparecer en los retratos con la mano metida en la camisa militar, al estilo de Napoleón. El himno oficial del gobierno provisional era la Marsellesa, con letra rusa, original, no era una traducción, era letra original. Aunque estas tendencias ya precedían un poco a Kerensky, pero él se veía como una especie de Napoleón moderno. Es importante decirlo, esta revolución rusa se veía como una nueva revolución francesa. Era la revolución mundial, ¿sí? Y esto es todavía antes de la llegada de los bolcheviques al poder en octubre. Ya estaban estas tendencias desde mucho antes. De eso ha escrito mucho Boris Kolonitsky. Al final, el gobierno de Kerensky no pudo organizar la Asamblea Constituyente en septiembre porque los partidos socialistas empujaron la idea de un preparlamento y votaron entre ellos el repartirse una representación legislativa prácticamente inexistente. Este preparlamento en realidad no logró nada y muchos sectores populares lo veían con recelo porque pensaban que la democracia real estaba en los soviets, ¿no? Más allá de estas excentricidades, los problemas iban en aumento. Los alemanes avanzaban sobre el mar Báltico. Entre febrero y octubre de 17 hubo 1,5 millones de deserciones en el ejército. El racionamiento de alimentos básicos continuaba cada vez en peores condiciones. Para octubre de 1917, el gobierno permitía comprar solo 226 gramos de pan al día. Las autoridades no lograban contener a los campesinos que ocupaban fincas en el campo. En fin, ante este escenario, los bolcheviques comenzaron a obtener cada vez más representación en los soviets de las principales ciudades industriales de Rusia. Les doy un dato. De los 777 delegados al primer Congreso Panruso de Soviets en junio de 17, solo 105 eran bolcheviques, es decir, más o menos el 13%. Para octubre, 4 meses después, durante el segundo Congreso Panruso de Soviets, los bolcheviques ya habían obtenido 60% de los delegados de toda Rusia. En el Soviet de Petrogrado, que era el principal, obtuvieron el 90% de los delegados, ¿sí? O sea, se empezaron a bolchevizar los soviets porque así votaban los delegados, ¿sí? Por el poder de convencimiento de Lenin y porque Lenin se empezó a ver como una opción radical, una oposición al estado de cosas en ese momento. Trotsky fue elegido presidente del Soviet de Petrogrado, él lo había fundado 12 años atrás, ¿no? Y aquí también viene un punto de inflexión. Trotsky se pasa del lado de los bolcheviques desde agosto de 17. Trotsky era un menchevique, pero ante la situación con el golpe fallido de Kornilov, ante ciertas posiciones de los mencheviques, Trotsky decide apoyar a Lenin, que se conocían de 20 años atrás, ese no era el tema. Decide apoyar a Lenin políticamente y se va a convertir en su mano derecha. Y es en este momento cuando Lenin regresa de Finlandia a Petrogrado, en secreto, y comienza a planear con Trotsky y el Comité Central del Partido Bolchevique la toma del poder. La madrugada del 25 de octubre de 1917, gracias a la mente estratégica de Trotsky, que cortó líneas telegráficas, telefónicas, suministros y demás comunicaciones para aislar al gobierno provisional en el Palacio de Invierno, los bolcheviques tomaron el poder en la capital. Ya 2 días antes habían tomado el poder en Reval, hoy Tallinn, capital de Estonia. Pero bueno, la llamada Revolución de Octubre no fue una revolución como tal, fue un golpe de Estado. Y uno muy sencillo, ¿sí? Lo que sí puede denominarse revolucionario en todo esto fue que en cuanto Lenin envió un telegrama desde Petrogrado a todos los soviets del país, vino una respuesta muy positiva. Y en las siguientes semanas los bolcheviques y otros grupos pro-bolcheviques locales comenzaron a tomar el poder en muchas ciudades de la Rusia europea y en algunas más allá.
Eso lo pueden ver en el video que les recomendé. Y los soviets locales empezaron a reconocer y a pedir instrucciones al nuevo gobierno de Lenin, ¿sí? Kerensky tuvo que huir, todavía intenta retomar el poder desde las afueras de Petrogrado con algunas unidades militares cosacas, pero al final tiene que exiliarse. Y de hecho Kerensky muere hasta 1970 en Estados Unidos, exiliado. El gobierno de Lenin publicó 2 decretos el día de su ascenso. El decreto de paz, que cesaba las hostilidades contra la Triple Alianza, o sea, sacar a Rusia de la guerra, y el decreto de la tierra, que nacionalizó toda la tierra en el país. Ojo aquí, nacionalizar y repartir la tierra entre los campesinos no es lo mismo. La tierra quedó en manos del Estado bolchevique. Algunos miembros del partido de los SR aprobaron esto y decidieron reconocer al gobierno de Lenin. Entraron incluso en su gabinete, conocidos como los SR de izquierda. Esto dividió al partido de los SR, que era en general el más grande del país, y legitimó el golpe bolchevique también de alguna manera, pero la mayoría de los SR estaba en contra. El gobierno de Lenin decretó además varias políticas radicales para la época: la nacionalización de toda la industria, de los bancos, de la propiedad eclesiástica, el control obrero de las fábricas, jornada de 8 horas, la educación pública y gratuita, la legalización de relaciones homosexuales privadas, adultas y consensuadas, ¿sí? También se instauró el famoso Comité de Emergencia, la CHK, por sus siglas, una policía bastante feroz que reprimía todo lo que se considerara antirrevolucionario, y se adoptó el nombre, poco después, de República Socialista Federativa Soviética de Rusia, RSFSR por sus siglas, y como escudo se adoptó la hoz del campesino y el martillo del obrero. Lenin llegó a decir que el gobierno bolchevique era una medida temporal en lo que se llevaba a cabo por fin la elección a la Asamblea Constituyente. A Lenin no le quedó de otra que permitir que continuara la campaña electoral para la Asamblea Constituyente, así como la elección misma el día 12 de noviembre de 1917, a unas casi 3 semanas de que habían tomado el poder los bolcheviques. Esta elección, según casi toda la historiografía, fue totalmente libre. Votaron más de 41 millones de personas, mujeres incluidas. Fue una de las elecciones más grandes de la historia humana en ese momento, ¿sí? Y los resultados fueron muy interesantes. La mitad de los votos, el 50.2%, fue para el Partido de los Socialistas Revolucionarios, junto con su rama ucraniana. Y era obvio por qué. Rusia era un país agrario en su mayoría, y los SR representaban los intereses campesinos como nadie más. Era el partido más popular del país. Los bolcheviques apenas si lograron una cuarta parte del voto, 23%, como el segundo partido más votado, sobre todo en las grandes ciudades. Ya luego venían con menos del 5% los cadetes, los mencheviques y otros cuantos. En general, una de las lecciones del voto para la Asamblea Constituyente en noviembre de 17 es que a principios de año Rusia todavía era el imperio más conservador del mundo, pero para noviembre se había volcado totalmente hacia la izquierda, hacia el socialismo en sus distintas expresiones, en una votación amplia y sumamente legítima. Esto ponía al gobierno de Lenin en una posición muy incómoda, porque ya detentaba el poder en Petrogrado y en muchas ciudades, donde además refrendó su mandato democráticamente, pero al mismo tiempo era minoría en la Asamblea Constituyente. Entonces es interesante que en diciembre de 1917 Lenin sí prohíbe, por ejemplo, al partido cadete, pero no prohibió a ningún partido socialista, no se atrevió, no en ese momento. Y de hecho la prohibición del partido cadete ya la habían deliberado antes en ese preparlamento otros partidos socialistas, ¿sí? La Asamblea Constituyente inició sesiones el 5 de enero de 1918 bajo un clima de mucha tensión. La primera y única sesión duró 13 horas,
Su presidente Víktor Chernov, el líder del Partido de los Socialistas Revolucionarios, el partido más grande, logró que se aprobaran 3 puntos. Una reforma agraria radical, una de a de veras, no como la nacionalización que decretaron los bolcheviques. Renombrar al país República Democrática Federal de Rusia y comenzar negociaciones para salir de la guerra. Al día siguiente, 6 de enero, Lenin mandó clausurar la asamblea y convocó en su lugar el tercer Congreso Panruso de Soviets en el mismo edificio, el Palacio de Tauride, para que no pudieran entrar los delegados de la asamblea. Y bueno, en ese Congreso de Soviets los bolcheviques sí tenían mayoría. Aún así, más allá de algunos cuantos arrestos, Lenin no prohibió todavía a los otros partidos socialistas, que vacilaron en cuanto a la estrategia a seguir. Según la historiografía reciente, lo dice el propio Orlando Figes, pues la disolución de la Asamblea Constituyente tampoco fue nada del otro mundo. Era esperable en esta pugna entre bolcheviques y soviets contra el resto, ¿no? Entonces, era más de esta incertidumbre todavía. Era otro ejemplo de qué va a pasar, de no sabemos, de a ver cómo nos reorganizamos. Pero todavía no es este momento de los bolcheviques ya son absolutamente totalitarios y dictatoriales y sálvese quien pueda, ¿no? Sí, ya había algunas tropas reunidas desde diciembre de 1917 en el sur, en el Cáucaso, tropas de voluntarios antibolcheviques, al mando del propio general Lavr Kornilov, aquel que había intentado un golpe de Estado contra Kerensky. Bueno, este nuevo ejército voluntario estaba aliado con varios cosacos del Don, que controlaban sus tierras, que favorecían al partido cadete, otros estaban un poco más hacia la derecha, pero todavía no había una oposición organizada en masa contra los bolcheviques. Eso va a venir más bien a partir de febrero de 1918, cuando Alemania, acuérdense que sigue la guerra, véanlo en el video, cuando Alemania, para presionar a los bolcheviques para que se salgan de la guerra, como habían acordado, comience la operación Faustschlag el 18 de febrero, que consistía en ocupar Estonia, el resto de Letonia, el resto de Lituania, toda Bielorrusia y toda Ucrania. Y lo van a lograr. Casi sin oposición por el colapso de las tropas rusas, lo logran para fines de abril. Esta fue la ofensiva más grande de toda la Primera Guerra Mundial. Buscaba presionar a los bolcheviques para declarar la paz, para pacificar el frente oriental y que Alemania entonces se concentrara en el frente occidental. Pero en realidad vino esta operación Faustschlag porque los bolcheviques ya habían logrado ocupar, mejor dicho, casi toda Ucrania días antes, en la primera mitad de febrero del 18, incluyendo Kiev. Y Alemania, que ya tenía muchos problemas serios de abastecimiento para este punto, puso el ojo sobre Ucrania y sus recursos, aprovechando que se había creado allí una república ucraniana relativamente independiente, pero muy débil, y buscando el control en realidad de las minas de carbón del Donbass para el ejército alemán y del muy fértil suelo ucraniano para los temas de desabastecimiento en Alemania. Para mayo de 1918, insisto, lo pueden ver en el video, Alemania ocupó toda Ucrania e instaló allí su propio gobierno ucraniano bajo un atamán, Pavel Skoropadsky, que de hecho era aliado de la alta burguesía, la nobleza terrateniente rusa de Ucrania. No era aliado de los ucranianos, sino de los rusos de Ucrania. En fin, el caso es que el 3 de marzo de 1918, 2 semanas después de que inicia esta operación Faustschlag, que avanza sobre Bielorrusia, Ucrania, etc., Lenin envía a Trotsky a negociar con Alemania y se firmó así el Tratado de Brest-Litovsk, que oficialmente sacó a Rusia de la Gran Guerra a un costo gigantesco, que era todo el territorio que les acabo de decir, además del Cáucaso Sur, las actuales Georgia, Armenia, Azerbaiyán, que ocupó el Imperio Otomano. Esta cesión gigantesca de territorio fue en realidad lo que caló mucho más hondo entre la oposición al bolchevismo que ninguna otra cosa. Y en ese momento sí comenzaron los brotes antibolcheviques más serios, sobre todo en el sur,
donde este ejército voluntario de Kornilov ya contaba con varios miles de adeptos. De hecho, los SR de izquierda que se habían aliado con Lenin salieron de su gabinete en protesta por el Tratado de Brest-Litovsk e hicieron un levantamiento armado que no prosperó. O sea, los bolcheviques ya estaban perdiendo a sus aliados hasta el momento, y con la situación de guerra civil sí empieza ya este recrudecimiento de la política bolchevique, las prohibiciones de otros partidos socialistas y la lógica de nosotros contra ellos. Fue así como comenzó la guerra civil, o guerras civiles en plural, como dice Jonathan Smiley, en lo que había sido el Imperio Ruso. Estas guerras civiles son muchísimos conflictos distintos, con lógicas muy diversas, en lenguas distintas, en todo este territorio, cuya columna vertebral fue esta lógica bolchevique, antibolchevique, pero no nada más. Hubo muchas alianzas que iban más allá de esta lógica, de esta dicotomía. Había regiones que se aliaban con uno o con otro bando, buscando autonomía, ganar concesiones. Hubo movimientos islamistas en Asia Central, como los Basmachi. Hubo una guerra paralela en Finlandia en la primera mitad de 1918 que perdieron los socialistas finlandeses. De hecho, eso hace que Lenin cambie la capital a Moscú, porque Petrogrado estaba muy vulnerable por su cercanía con Finlandia. Hubo antiguos prisioneros de guerra checoslovacos que se aliaron con las fuerzas antibolcheviques en Siberia. En fin, fue, en el mejor de los términos coloquiales mexicanos, un desmadre. La guerra civil o las guerras civiles rusas, que abarcaron de fines de 1917 a más o menos 1921 y hasta 24 en algunas zonas de Asia Central. La mayoría de los ejércitos y gobiernos antibolcheviques que empezaron a surgir en Rusia en el verano de 1918 buscaban, después de derrocar a Lenin y a su gobierno, restablecer la Asamblea Constituyente. Estos ejércitos se conocieron como los ejércitos blancos. El blanco era el símbolo de la pureza, del prestigio militar, en contra de los rojos, que eran los bolcheviques, que adoptaron la bandera roja del socialismo. Trotsky empezó a llamarle ejército rojo al ejército que él comenzó a levantar a favor del gobierno bolchevique, y se añadió la estrella en el escudo del país a la hoz y el martillo, que simbolizaba a los soldados. Esta división entre rojos y blancos, mucho cuidado, porque no significa izquierda contra derecha. En los gobiernos y en los ejércitos blancos hubo muchos elementos de izquierda, fueran SRs o incluso algunos mencheviques y otros grupos socialistas. Contrario a un mito también que cunde por ahí, los blancos no eran zaristas tampoco. La mayoría tenía tendencias liberales, democráticas, y querían restaurar la Asamblea Constituyente, aunque no faltaban elementos monárquicos entre sus filas, que eran más extravagantes. Y bueno, hagamos aquí nuestra pausa musical, pero en vez de escuchar hoy música clásica, escuchemos una canción surgida de la Guerra Civil, titulada Valientemente vamos al combate, Smielamiv boi pойдем, que curiosamente tiene dos versiones. Una es la que cantaban los rojos y otra la que cantaban los blancos. Pero es interesante porque la letra original la compuso nada menos que el almirante Alexander Kolchak, quien liderará los ejércitos blancos en Siberia. Kolchak escribió un poema en 1910 llamado Racimos fragantes de acacia blanca, que musicalizó en su momento el compositor Maximilian Steinberg. Y a partir de esa tonada popular de Steinberg, ya años después se cambió la letra para la Primera Guerra Mundial primero, y luego en la Guerra Civil cada bando compuso su propia letra. Los blancos cantaban Valientemente vamos al combate por el Rus sagrado, y los rojos cantaban Valientemente vamos al combate por el poder de los soviets. Y bueno, aquí tienen esta última versión porque no encontré la de los blancos. Interpreta el coro del Ejército Rojo.
No da tiempo aquí de detenerse en la guerra civil como yo quisiera, pero podemos decir a grandes rasgos 3 motivos por los cuales entre 1918 y 21 ganaron los bolcheviques, pese a que controlaban un territorio mucho más pequeño que todos sus adversarios. El primero es el liderazgo político-militar. Los bolcheviques tenían un líder político, Lenin, y un líder militar, Trotsky, y se hacía lo que ellos decían. No había espacio para la disidencia, porque si no, ahí estaba la policía bolchevique, la checa, para disciplinar, para arrestar, etc. Los blancos, en cambio, tenían varios líderes distintos en territorios mucho más dispersos. Cada líder blanco hacía su propio gobierno, luego no se ponían de acuerdo en otras cosas, etc. Segundo elemento, que también es parcialmente geográfico, es lo económico. Los bolcheviques controlaban, sí, un territorio pequeño, pero contiguo territorialmente, que además era la base industrial de la Rusia europea, donde eran más fuertes genuinamente, desde Arjángelsk hasta Astracán en el Volga, ¿sí? Tenían más recursos, tenían más ciudades, tenían más talleres de municiones, tenían más fábricas. Y en cambio los blancos controlaban territorios mucho más dispersos, con menos recursos, como Siberia, por ejemplo, en manos del almirante Alexander Kolchak, que estableció una dictadura militar en Omsk. Los bolcheviques en su territorio compacto eran mucho más parejos en su política económica, que fue lo que Lenin llamó el comunismo de guerra, una táctica de industrialización masiva financiada por el grano que se requisaba a los campesinos casi a la fuerza. Esta política fue un acierto militar, por supuesto, porque ayudó al Ejército Rojo, pero fue un desastre social y económico que precipitó una hambruna feroz entre 1921 y 22, muy fuerte, en la que murieron, según censos soviéticos, unas 5 millones de personas. Y Lenin incluso tuvo que permitir que entrara ayuda humanitaria de todo el mundo para los desamparados. La hambruna no fue causa directa del comunismo de guerra, pero sí la precipitó. Ya venían muchos problemas por la destrucción desde la Primera Guerra Mundial, por la ausencia de varones que trabajaran la tierra, por sequías en ese momento también, por los problemas económicos derivados de la Guerra Mundial, de la Revolución, del desabasto, de la Guerra Civil, ¿sí? Pero bueno, esto fue lo que ocurrió o en lo que derivó esa política del comunismo de guerra. Y finalmente,
el tercer elemento que contribuyó a dar la victoria a los bolcheviques en la guerra civil fue la causa ideológica, es decir, defender la revolución. En cuanto vino esa polarización bolchevique-antibolchevique, obviamente los rojos se veían como mucho más revolucionarios para la población, no tanto entre los campesinos, por obvias razones que ya cité, sino sobre todo entre la clase obrera, que sí veía en los bolcheviques a quienes más los reivindicaban. O sea, la idea de la revolución como algo irreversible, en general, era sumamente popular en todo el país. Hubo también muchos campesinos que ingresaron en las filas del Ejército Rojo en cuanto veían que los blancos en ocasiones restituían tierras a la nobleza terrateniente para mantener el orden en sus regiones, ¿no? Y hubo también campesinos que no se aliaron con ningún bando, como los llamados ejércitos verdes, que combatían contra rojos y blancos por igual en algunas zonas rurales. Algunos de ellos eran antiguos miembros del Partido de los Socialistas Revolucionarios, como Alexander Antonov, o el caso de campesinos anarquistas que se aliaban con uno u otro bando a conveniencia y desconfiaban de todos al mismo tiempo, como el famoso ejército negro de casi 100.000 hombres de Néstor Makhno en el sureste de Ucrania, el llamado Zapata ucraniano, ¿no? Después traicionado por los bolcheviques. Los bolcheviques además hacían campañas masivas de educación, de propaganda, de alfabetización entre las clases populares, que les traían muy buena recepción. Así que defender al Ejército Rojo se entendía también como defender la revolución. Y además de todo, las potencias de la Entente, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y hasta Japón, apoyaron a los blancos con dinero, con reconocimiento diplomático, con armas, pero sin intervenir realmente en la contienda. Los bolcheviques explotaron esto para apelar al patriotismo revolucionario en contra de los blancos. Y bueno, en estos minutos que me quedan quisiera hablar sobre la periferia durante la guerra civil o guerras civiles. Es interesante que el gobierno provisional le concede la independencia a Polonia, que ya estaba ocupada por Alemania, ya no había nada que hacer, pero también otorga autonomía a varias regiones de Rusia, específicamente a Estonia, a Ucrania, algunas regiones de Letonia y refrendó la autonomía de Finlandia. Mientras existió el gobierno provisional, estas provincias autónomas estaban satisfechas con pertenecer a esta nueva república rusa, en un diálogo ahí protofederalista, digamos. Cuando los bolcheviques tomaron el poder, la cosa cambió. Las provincias bálticas y Lituania, ya después ocupadas por Alemania, se volvieron independientes al término de la guerra. Pero aquí el caso paradigmático es el de Ucrania. En Ucrania se crea una asamblea regional, la Rada, que en junio de 1917 oficializó su autonomía dentro del Estado ruso con una declaración que se llamó la Primera Universal. Es interesante que la Rada ucraniana no estaba dominada por nacionalistas ucranianos. Eran muy débiles todavía en este momento. Estaba dominada por los socialistas locales, tanto socialdemócratas, marxistas, como socialistas revolucionarios. De hecho, la rama ucraniana de los SR era fortísima y se entiende porque Ucrania era un territorio mayoritariamente, abrumadoramente rural. Pero lo más interesante vino en Ucrania cuando los bolcheviques toman el poder en Petrogrado. 13 días después de la Revolución de Octubre, en Petrogrado, la Rada ucraniana proclama su Tercera Universal, el día 7 de noviembre de 1917, que es un documento sumamente interesante, porque no rompe del todo con Rusia. Lo dice así, no rompemos del todo con Rusia, pero sí proclama a Ucrania una república popular en federación con Rusia, con esta Rusia en la cual ya dominan los bolcheviques, en la mayoría de las zonas de la Rusia europea, pero esta Ucrania va a tener total autonomía.
Y además, esta Tercera Universal establece una fecha para elegir una asamblea constituyente ucraniana, cosa que al final no va a ocurrir. Este documento es fascinante porque deja ver que la independencia todavía no era realmente el objetivo de los socialistas ucranianos. Y en varios elementos de ese documento, la Rada imita las primeras políticas bolcheviques: que el Estado controle la producción industrial, que nacionalice la tierra, sí, cosa que para los campesinos ucranianos no fue una buena noticia, fue un golpe muy duro. Todavía los partidos ucranianos van a participar en la elección para la Asamblea Constituyente de todo el Estado ruso en noviembre de 17. Cuando Lenin clausura la Asamblea Constituyente, el 6 de enero de 1918, ahí sí empieza el empuje en la Rada ucraniana para la independencia. Otro factor fue que desde fines de diciembre los bolcheviques ya habían tomado el poder en casi toda la Ucrania oriental, en Kharkov, en Lugansk, en Yekaterinoslav, que hoy se llama Dnipro, y que además en su desesperación lo que quedaba del Estado rumano ocupa la provincia rusa de Besarabia, vecina de Ucrania, para contener un brote bolchevique allí. Así que esta República Popular Ucraniana estaba ya debilitada, asediada por todos lados, y por eso la Rada decide, ya en amplia desventaja, proclamar la Cuarta Universal el 11 de enero de 1918 o 24 de enero en el calendario gregoriano, que ya declara la independencia de Ucrania. Como ya dijimos, la Operación Faustschlag de Alemania a partir de febrero, la ocupación alemana terminarán con esto. Alemania instala a este gobierno títere de Skoropadsky, que ya mencioné, va a depredar los recursos ucranianos y más tarde, ya para noviembre, el 11 de noviembre de 1918, Alemania se rinde en la guerra. Por supuesto, esto hace que el Tratado de Brest-Litovsk sea ya letra muerta. Y entonces la Rusia bolchevique va a intentar recuperar todo ese territorio que había perdido en virtud de ese documento, incluyendo los países bálticos, Bielorrusia, Ucrania, etc. Y el Cáucaso Sur, por supuesto. Y bueno, lo que sigue en Ucrania son varios proyectos en competencia. Una Ucrania bolchevique, empujada desde Kharkov, en el este, y que finalmente se va a imponer a los demás proyectos. Otro es el proyecto de la República Popular Ucraniana, que revive de las cenizas una vez que se van los alemanes, bajo un directorio al mando del famoso Simón Petliura, que era un viejo periodista socialdemócrata que se volvió un militar improvisado y que empezó a dirigir a las fuerzas nacionalistas de Ucrania, en parte en contubernio con Polonia, porque Polonia acababa de ser revivida como Estado por los aliados al término de la Gran Guerra. Los polacos también tenían su propio proyecto de restaurar la Gran Polonia, lo que chocaba con las ansias expansionistas de los bolcheviques y de los nacionalistas ucranianos, aunque hubo una breve tregua por ahí entre nacionalistas polacos y ucranianos contra los bolcheviques. Por cierto, el ejército de Petliura llevó a cabo los mayores pogromos antijudíos de la historia ucraniana hasta ese momento, que cobraron, todavía no se sabe realmente el número exacto, entre 50.000 y 250.000 víctimas. En realidad, todos los proyectos ucranianos en pugna participaron en los pogromos, pero la mayoría de estos fueron perpetrados por el ejército de Petliura. De hecho, a Petliura lo asesina en el exilio en París un judío de Ucrania, Sholem Schwarzbard, que de hecho va a terminar siendo absuelto en su juicio porque actuó en defensa de los judíos de Ucrania. ¿Sí? Además, en Ucrania estaba también el proyecto del Ejército Blanco del general Anton Denikin, que ocupó algunas zonas del sur-sureste, el proyecto anarquista de Néstor Makhno, que ya mencionamos, en el sureste también, con casi 100.000 hombres, y finalmente otro proyecto de los ucranianos de Galicia, que al caerse el Imperio Austrohúngaro, donde ellos vivían muy cómodamente, muy libremente, pues tuvieron que improvisar una república, en parte con miras a fusionarse con la Ucrania rusa, con la República Popular Ucraniana. Pero este proyecto fue en realidad muy breve, traicionado por Petliura en favor de los polacos, que además en la mayoría de las ciudades de Galicia
el sentimiento pro-polaco y la población polaca era mucho mayor. Entonces Galicia terminará siendo una provincia de esta nueva Polonia reconstituida por los aliados. Al final se impondrá en Ucrania el proyecto bolchevique y Lenin creará una República Soviética Socialista de Ucrania, otra en Bielorrusia, etc. Ya por último, el Cáucaso Sur, brevemente independiente, de 1918 a 21, fue anexado una vez más al Estado ruso por el Ejército Rojo entre 1920 y 21 y se creó una sola República Soviética de Transcaucasia en 1922, que después, 14 años después, 1936, se va a dividir finalmente en las repúblicas soviéticas de Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Lo mismo va a ocurrir en Asia Central después de que los bolcheviques derrotaron a estas milicias islamistas que mencionábamos, los Basmachi, aunque todavía llegó a haber resistencias contra los bolcheviques allí hasta la primera mitad de los años 30. ¿Sí? En fin, de estos temas, de la traza de fronteras internas, de la creación de repúblicas, del federalismo soviético, vamos a hablar la próxima sesión cuando veamos cómo y por qué empiezan los bolcheviques a gobernar de la manera en que lo hicieron.